Perfecto. Bueno, hola a todos. Nuevamente, gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor tenerlos en este espacio. Aunque todos nos conocemos, pues me voy a presentar nuevamente. Mi nombre es Maciel Méndez. Soy la gerente del Departamento de Gestión de Conocimientos de Two Oceans in Health, el Centro de Investigación en Salud. Y pues en esta sesión del Journal Club tenemos el privilegio de estar hablando acerca de la protección de datos personales en la investigación a la luz del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Estas sesiones del Journal Club son un espacio interno en el que nosotros, como centro apasionado por el conocimiento, pues creamos estos espacios para precisamente conversar acerca de temas de interés vinculados al quehacer científico y donde compartimos con personal interno de la institución y también pues de instituciones aliadas sobre esos temas de vanguardia para mantenernos como al tanto de todo lo que está ocurriendo e intercambiar conocimiento. Entonces estamos muy felices de tener en esta sesión a la licenciada Erika Suero Félix, que es pues una aliada, una colega, una colaboradora muy entregada de alto nivel profesional y personal que pues ha estado igualmente colaborando con nosotros durante ya varios años. Así que me place presentarla formalmente. La licenciada Erika Suero Félix es licenciada en Derecho, graduada mención cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima en Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. Tiene un máster en gestión de sistemas y servicios de salud en la Pucamaima y es maestranda de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ha cursado estudios relacionados con el VIH, con los derechos humanos en el Centro para la Salud y los Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. También en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos San José, Costa Rica, en el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo en Turín, Italia, y la Universidad Complutense de Madrid, entre otros. Eso es solo un resumen porque pues la hoja de vida de la licenciada es bastante extensa, es una persona de mucha experiencia, de mucho peso en el área. Y pues también es fundadora y gerente general precisamente con toda su experiencia de su firma, que es la firma Erika Suero Félix Consultora Estratégica, que tiene como misión brindar servicios en el ámbito del derecho y asesorar estratégicamente, agregando valor y contribuyendo con la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes con los más altos estándares de calidad. Así que pueden pasar por su página web, pueden pues quedarse en contacto con la licenciada y de manera particular también nos place presentarla porque es una colaboradora de nuestro comité de ética de investigación, el comité de Two Oceans in Health, acreditado y en la cual ella también funge como secretaria, aparte de todos los otros ámbitos de colaboración que estamos desarrollando actualmente. Así que, pues, sin más preámbulos, licenciada Suero, nuevamente expreso mi gratitud al tenerla en este espacio, igual a todos los presentes, y ansiosos de conocer más acerca de este tema. Le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Maciel. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí realmente es más que un placer poder compartir con ustedes este breve espacio de tiempo para conversar sobre un tema de tanta relevancia como es la protección de datos personales en la investigación en salud, ¿verdad? A la luz de lo que establece el ordenamiento jurídico de República Dominicana. Estamos conscientes, ¿verdad?, de que todos y todas o la mayoría de nosotros como investigadores manejamos al dedillo temas vinculados con los requerimientos éticos para la elaboración de una investigación. Sin embargo, es importante ampliar un poquito el espectro y mirar un poquito fuera de la caja de lo que estamos acostumbrados a ver para conocer de forma integral cuáles son esas otras disposiciones que aplican a estos temas en caso de algún tipo de incumplimiento. Así que dicho lo anterior, a modo de preámbulo, sí quisiera agradecer especialmente a Two Oceans in Health por la oportunidad que me brinda siempre de estar presente en espacios de interés para la comunidad científica, para la comunidad de investigadores. De manera especial, pues al doctor Eddie Perestén, a la doctora María Miric, con quienes tengo un lazo profesional y personal muy profundo y de muchos años atrás. Así que les agradezco mucho y por supuesto a la parte más importante de este conversatorio, a todos ustedes, los y las participantes que nos acompañan en el día de hoy. Antes de iniciar formalmente, me gustaría pues compartir con ustedes que no quisiera que esto sea algo muy rígido, muy estricto, sino que por favor
pueden tomar sus notas y al final cualquier inquietud que tengan al respecto, por favor, no duden en compartirla con nosotros porque idealmente entiendo que para un mejor aprovechamiento de este espacio debemos pues hacer uso de él a modo de conversatorio, de nutrirnos, de intercambiar experiencias, inquietudes en torno a este tema con miras a mejorar nuestro desempeño en materia de investigación. Los temas legales o que tienen que ver con marcos jurídicos siempre tienden a ser un poco pesados para aquellas personas que no pertenecen al ámbito del sector jurídico. Sin embargo, trataré de hacerlo pues lo más dinámico posible para que resulte interesante para ustedes. En primer lugar, pues cuando hablamos de datos personales, tenemos que entender ¿a qué nos referimos con datos personales? Este aspecto o este asunto vinculado con datos personales ha sido abordado desde múltiples aspectos, pero desde múltiples ámbitos, valga la corrección. Sin embargo, lo que nos trae aquí a este conversatorio es mirarlo desde un punto de vista jurídico, desde el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, partiendo no solo de la Constitución de la República, que es nuestra Carta Magna, nuestra ley de leyes, nuestra ley sustantiva, sino también mirando un poco qué establece a nivel internacional, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos con respecto a datos personales. Menciona datos personales, no los menciona. ¿Cómo es eso de que entonces se aplican las disposiciones establecidas en esta convención que fue adoptada en el año 1969, donde no habían los avances que tenemos hoy día y cómo nuestro país está obligado a cumplir con las disposiciones de esa convención, ¿no? En este sentido, pues quise traer a la mesa dos miradas distintas, la mirada europea y la mirada de un país de nuestra región latinoamericana. Para la Comisión Europea, básicamente los datos personales son cualquier información relativa a una persona física, viva, identificada o identificable. Fíjense que les coloco en negritas este aspecto, que se trata de una persona viva, una persona física viva, identificada o identificable. ¿Por qué hacen esta puntualización con respecto a persona física? Porque en términos jurídicos también existen las personas jurídicas o personas morales. ¿Quiénes son las personas jurídicas o morales? En términos llanos, las sociedades, las empresas y ese tipo de entidades constituyen las personas morales. Por eso, pues, se hace esta puntualización de que se refiere a persona física, viva, identificada o identificable. Para la Comisión Europea, los datos personales tienen que ver con esas informaciones que recopiladas pueden llevar a la identificación de una determinada persona. Esto también constituye para la comisión datos de carácter personal. Los datos personales que hayan sido anonimizados, una parte muy importante para la investigación, cifrados o presentados con un seudónimo, pero que pueden utilizarse para volver a identificar a una persona, siguen siendo datos personales y se inscriben en el ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Aquí me gustaría hacer una puntualización importante. En el área de investigación usualmente utilizamos seudónimos, utilizamos datos personales que han sido anonimizados o cifrados. Sin embargo, fíjense en la puntualización que hace la Comisión Europea que no obstante esos datos estén cifrados o anonimizados, constituirían datos personales si se pueden utilizar para identificar una persona. En este momento, desde mi punto de vista y a mi juicio, esto nos plantea un reto importantísimo cuando ya estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de esos algoritmos con los que se configura la inteligencia artificial, de lo cual no tengo mucho conocimiento, pero sí en términos generales puedo entender que auxiliándonos de la inteligencia artificial y tomando en cuenta datos particulares, pudiéramos hacer un ejercicio para poder quizás
identificar una persona. Entonces tenemos que ser muy creativos y muy profundos al analizar cómo nosotros vamos a identificar a los participantes en nuestras investigaciones. En el caso de México, las leyes de protección de datos personales definen que un dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Fíjense las coincidencias de puntos de vista de la Comisión Europea y en este caso la legislación que tiene que ver con protección de datos personales de México, un país de nuestra región. En este caso, para México se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier tipo de información. Esa parte es sumamente relevante en el ámbito de la investigación. ¿Cuáles son estos ejemplos que podemos mencionar de datos personales? Aquí tenemos nombres y apellidos, domicilio, dirección de correo electrónico, número de documento nacional de identidad, datos de localización, como la función de los datos de localización de un teléfono móvil, dirección de protocolo de Internet. Fíjese cuando hablamos de IP, identificador de una cookie, que ya estos son cuestiones informáticas, identificador de la publicidad del teléfono, datos en poder de un hospital o de un médico, que podrían ser símbolo que identificara de forma única a una persona. Fíjense hasta dónde se extiende todo el tema de qué se consideran datos personales. Ahora, si vamos al ejemplo de qué no se considera datos personales, tenemos, por ejemplo, el número de registro mercantil, que si ustedes no lo saben, les comento, el registro mercantil es un registro que se realiza ante las cámaras de comercio y producción de los países para registrar, valga la redundancia, los datos de empresas. Por eso, cuando hablábamos hace un ratito de la definición de datos personales, hacíamos la puntualización de persona física, porque en el caso de las personas morales no se consideran datos personales los números, por ejemplo, de registro mercantil que identifican a una empresa en particular. La dirección de correo electrónico del tipo info@empresa, eso es una dirección de correo electrónico genérica a través de la cual usted no puede identificar a ninguna persona, porque en una empresa pues pueden designar a varias personas para que puedan responder los correos electrónicos que se reciben en una cuenta de tipo info@empresa. Y también los datos anonimizados. Pero recordemos que anteriormente dijimos que independientemente de que un dato esté anonimizado, si ese dato de la forma que se anonimizó puede ser correlacionado con otro dato que nos permita identificar a la persona, pues entonces eso se consideraría como un dato personal. Ojo con eso. En nuestro país existe un marco legal que quisiéramos pues compartir con todos ustedes y yéndonos puntualmente a aspectos muy relevantes, porque precisamente el tiempo que tenemos disponible no nos da para abundar mucho más, ¿no? Entonces quiero empezar por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también es conocida como Pacto de San José. Esta convención fue firmada por los Estados partes el 22 de noviembre de 1969. Estamos hablando de que esta convención tiene ya más de 50 años. Por nuestro país, esta convención fue ratificada el 19 de abril de 1978. ¿Qué significa que un convenio, una convención internacional ha sido ratificada por nuestro país? Significa que ese instrumento, tal como se firmó en el plano internacional, o con la participación de actores internacionales, aunque se celebre en República Dominicana, debe de agotar un proceso de pasar por el Congreso Nacional. En el momento en que pasa por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, etcétera, ya eso es un proceso muy particular, pues entonces termina con una ratificación o no de ese instrumento jurídico de derecho internacional. Entonces, en el momento en que un instrumento jurídico de derecho internacional ha sido ratificado por nuestro país, este instrumento, el contenido de ese instrumento, se convierte o tiene más bien rango constitucional.
¿Qué significa esto? Que si pensamos en un triángulo o en una pirámide, como en derecho pues es por todos conocida, la pirámide de Kelsen, tenemos en el vértice superior a la Constitución y a los tratados, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una convención, un convenio, un tratado es ratificado por nuestro país, entonces pasa a formar parte del ordenamiento jurídico que debe ser observado por los operadores de justicia. Y estos instrumentos de derecho internacional tienen rango constitucional. Y un punto importante que quiero destacar es que a nivel internacional, a nivel jurídico, existen las normas de jus cogens. Esas normas de jus cogens no admiten que el Estado haya ratificado o no para poder ser cumplidas, ¿eh? Entonces, quiere decir que más allá de una ratificación, hay normas, por ejemplo, que prohíben la discriminación, que por ejemplo la libre expresión, la libertad, etcétera, son normas que han entrado en el marco del derecho internacional como normas de jus cogens y eso obliga a los estados a tomar las medidas del lugar para evitar esa violación a ese tipo de derechos. Entonces, en este caso, no aplica que el Estado haya ratificado o no esa norma de jus cogens para tener la obligación de aplicarla. En el ámbito de derechos humanos también es conveniente destacar que siempre tiene un gran peso el beneficio para el ser humano. Siempre es importante tener eso en cuenta cuando hablamos de derechos humanos. De igual manera, vamos a abordar algunos aspectos a los que hace referencia la Constitución de la República vinculada con este tema. Vamos a profundizar un poco más lo establecido por la Ley 172.13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes. Ojo con esto, sean estos públicos o privados. Si bien es cierto que esta ley se aplica mucho para el ámbito bancario, no menos cierto es que es una ley de aplicación general en nuestro país. Por tanto, sus disposiciones deben ser observadas en todo el territorio nacional y en lo que tiene que ver con protección de datos personales, hay aspectos muy relevantes que es importante que en el ámbito de la investigación nosotros podamos tomarlos en cuenta. Finalmente, me gustaría referirme pues de una manera muy sucinta, muy breve, a lo que establece la ley 4201 General de Salud sobre el tema de la intimidad y el honor personal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que como les decía antes, pues se coloca en el vértice superior de la pirámide de Kelsen, no hace referencia necesariamente a la protección de datos personales per se, ¿no? Sino que hace referencia a la protección de la honra y de la dignidad de la persona humana, ¿no? Estamos hablando del artículo 11. Y este artículo 11 tiene tres numerales, tres incisos que nos gustaría destacar. Primero, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Segundo, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación. Y toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o estos ataques. ¿Qué significa esto? Que nadie, absolutamente nadie, en ningún contexto tiene el derecho de irrespetar la honra o el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Lógicamente, en lo que tiene que ver a con datos personales, perdón, hay algunas excepcionalidades que plantea la ley y que las vamos a ver un poquito más adelante. Y me parece que aquí tengo una falta ortográfica, tengo que corregirla. Seguimos entonces con la Constitución de la República Dominicana. Fíjense que en consonancia con lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 44 de nuestra Constitución también se refiere al derecho a la intimidad y al honor personal. Eso significa, desde el lenguaje constitucional, que toda persona tiene derecho a la intimidad. Fíjense que aquí no se está haciendo ningún tipo de excepcionalidad. Se habla de que toda persona física
tiene derecho a la intimidad y por tanto nuestro país tiene que garantizar el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme lo establece la ley. De este artículo, a mí me gustaría destacar el numeral 2, que establece lo siguiente. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos con las limitaciones fijadas por la ley. ¿Qué significa esto? Que si en la pirámide de Kelsen yo tengo la Constitución como carta magna, luego yo voy a tener leyes adjetivas como es la ley 172-03 sobre protección de datos personales. Y a ese tipo de legislación es que se refiere la Constitución cuando establece que el tema de las limitaciones fijadas en la ley es lo mismo que las excepcionalidades que vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense la importancia del tratamiento de los datos personales, donde cuando la Constitución hace referencia a que el tratamiento de esos datos e informaciones personales deberá hacerse respetando los principios, ojo con esto, calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. En tiempos como los nuestros, donde existe tanta inseguridad en el ámbito informático, y vuelvo a repetir, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y demás, esa parte de la seguridad de los datos personales está en riesgo desde mi punto de vista. Por tanto, toda institución, toda persona que maneje datos personales de terceros tiene que tomar las medidas apropiadas para poder proteger la confidencialidad y la información personal que reposa bajo su dominio. Porque de esa información ser robada o llegar a ciertos espacios sin ningún tipo de autorización y sin ningún tipo de consentimiento por parte de la persona cuyos datos reposan en esa base de datos, pues entonces puede ser pasible de algún tipo de demanda, algún tipo de sanción por daños y perjuicios, por ejemplo, entre otras disposiciones o sanciones que pudieran que pudiera prever la legislación. De igual manera, la Constitución hace referencia al habeas data. Esto es en el artículo 70, cuando indica que toda persona, y ojo con esto, estoy ubicándome en investigaciones, en estudios donde nuestros investigadores se acercan a la población meta, la población objetivo, la población objeto de estudio, ¿verdad? Le requieren una serie de datos personales. Sin embargo, esta persona a la que se le requieren los datos personales tiene todo el derecho a ejercer una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos, ojo, públicos o privados. Y en caso de falsedad o discriminación de esos datos, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos datos conforme lo establezca la ley. En este caso, hay una excepcionalidad y es que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Ustedes saben que las fuentes de información de los periodistas están muy protegidas por una serie de criterios muy particulares que incluso tienen que ver con la misma seguridad de la persona que ejerce pues el periodismo. Pero aquí quiero que nos grabemos muy bien este concepto, el concepto de habeas data. ¿Por qué? Porque cualquier persona a la que se le hayan requerido datos puede ejercer cualquier tipo de acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella han sido recopilados. ¿Cuáles son esos principios que establece el artículo 7.4 de la Constitución de reglamentación e interpretación, y en este caso de los derechos y garantías fundamentales?
Aquí traigo a colación este artículo porque es lo que da fundamento al por qué lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos debe ser considerado, interpretado y reglamentado a nivel constitucional y, por supuesto, implementado y reconocido por los operadores de justicia a nivel nacional. Eso encuentra su sustento en los numerales 3 y 4 del artículo 7.4 de la Constitución, cuando establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado tienen jerarquía constitucional y, ojo con esto, son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Por eso es que no podemos sustraernos de aquellas discusiones, aquellos convenios que nuestro país firma o forma parte a nivel internacional, porque cual que sea el contenido de esos convenios o los compromisos que asuma el Estado, inmediatamente ese convenio es ratificado por nuestro país, pues ya pasa a formar parte del ordenamiento interno y por tanto tiene que ser interpretado, reglamentado, implementado a nivel nacional. Por eso quise traerles este artículo un poco para que entiendan el sustento del por qué una cosa que es del 69, que es una convención que se adoptó en aquellos años y nuestro país la ratificó en el 78, ¿por qué nosotros tenemos que tomar nota de eso? Porque, por supuesto, cualquier violación a esas disposiciones puede entonces colocarnos en una situación un poquito difícil en términos de requerimiento de reparaciones en el ámbito judicial. En materia, pues, de lo que establece la ley 172-13 sobre protección integral de datos personales, no voy a profundizar mucho porque esta diapositiva quiero, pues, que ustedes tengan acceso a ella y me gustaría, antes de finalizar, pues, tener algunos 10 minutos para intercambio con los participantes. Esta ley 172 tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. Nuevamente hago este señalamiento porque no solamente las entidades públicas están obligadas a responder ante la violación de cualquier disposición de la ley 172-13, sino que también lo están las personas físicas, los que tengan o que dispongan de bases de datos privadas donde se tenga información de terceros. Aquí viene pues en el artículo 4 algunas restricciones en el sentido de que cuando no aplica este régimen de protección de datos de carácter personal, y aquí me gustaría que prestemos atención a este punto, no aplica pues a los archivos de datos personales mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Por ejemplo, yo tengo mis datos personales y es información personal. Por tanto, esto no aplica. A los archivos de datos personales establecidos por los organismos de investigación e inteligencia. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional, con los organismos de investigación, de inteligencia, pues entonces tienen un tratamiento particular. A los archivos de datos personales referidos a personas fallecidas. Si pensamos un poquito al inicio de esta presentación, vimos que la Comisión Europea hace referencia a datos personales ¿de qué? De personas físicas vivas, ¿verdad? De personas físicas vivas. ¿Por qué? Porque este tema de protección de datos de carácter personal no aplica a personas fallecidas. Sin embargo, probablemente en términos jurídicos, el tema de personas fallecidas pudiera tener algún tipo de particularidad, tomando en cuenta todo el tema de la muerte digna, que tiene otras particularidades, pero también quizás puede haber algún lineamiento vinculado con los datos de esa persona, independientemente de que la ley establezca restricciones, vamos a decir estricto sensu o en sentido amplio, para el tema de que este régimen no aplicaría para personas fallecidas. Y finalmente, estas disposiciones no aplican a personas jurídicas.
como les dije antes. O sea, a personas jurídicas, las informaciones relacionadas con empresas no aplica, por ejemplo, ni a los archivos de datos personales que se limiten a incorporar, ojo con esto, a incorporar solamente los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquellas empresas. Es decir, datos muy particulares referidos a un empleado que preste sus servicios a una empresa en particular. ¿Cuáles son los principios que se resaltan en esta ley 172.13? Hay varios principios, específicamente 8. El primero es la licitud de archivos de datos personales, la calidad de los datos, que es un atributo muy transversal, yo diría, cuando hablamos de datos y aplica bastante bien a lo que es la investigación. Fíjense aquí al derecho de información. El derecho de información que tiene ese tercero, cuya información usted recopila. Ese derecho, esa persona le asiste de poder preguntar qué tipo de información, cuáles datos se tienen míos en una base de datos particular. De igual manera, el principio de consentimiento de la persona afectada. En materia de investigación, como todos sabemos, un principio fundamental es lo que es el consentimiento informado, que tenemos que recibir de todas aquellas personas que participan en un proceso de esa naturaleza. Aquí en el principio 5 retomamos lo que es la seguridad de los datos, el deber de secreto, de confidencialidad de esos datos, la lealtad y tener muy clara cuál es la finalidad con la que se van a utilizar esos datos. Hace un ratito decíamos que hay algunas excepciones y en este caso nos vamos a referir a las excepciones del requerimiento, al requerimiento de consentimiento. Esas excepciones no solamente figuran en esta ley 172.13, sino también que figuran, por ejemplo, en las pautas para la investigación ética, para todo el tema del consentimiento informado, que ya eso es otra línea, ¿verdad?, que pudiéramos abordar en cualquier otro momento, pero es importante que nosotros, como trabajamos con investigación, tengamos pues claridad con respecto a qué establece la ley 172.13, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico y que en términos jerárquicos se diferencia claramente de lo que puede ser una pauta, como es la que tenemos en términos técnicos, dado que el cumplimiento obligatorio de una ley no puede equipararse jamás a una pauta como la que tenemos en ese otro instrumento. Que por supuesto tenemos que verlo desde un punto de vista integral, pero en términos jerárquicos la ley tiene mayor peso, ¿no? Entonces, excepciones a ese requerimiento tenemos las que se obtengan de fuentes de acceso público, las que se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado en virtud de una obligación legal. Se trata de listas para fines mercadológicos, ya la ley establece otros criterios específicos para estos temas. Se deriven de una relación comercial, laboral o contractual, científica o profesional con la persona física y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento. Se trata de datos personales que reciban de sus clientes en relación a las operaciones que realicen las entidades de intermediación financiera. Como les decía hace un rato, toda la parte de esta ley pues se relaciona mucho con todo el tema de intermediación financiera. Cuando así lo disponga una ley, habrá excepciones al consentimiento, a ese requerimiento de consentimiento. Se realiza entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias. Y aquí quiero detenerme un poco en el artículo 8. Dice que hay una excepción de consentimiento cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos. Aquí mucho ojo. En tanto se preserve el secreto de la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una epidemia, vamos a pensar en el COVID, por ejemplo, que hay un tema de salud pública, hay un tema de emergencia, podemos acudir a la excepcionalidad del requerimiento del consentimiento informado. Sin embargo, esta excepcionalidad no pudiera ser absoluta
en el sentido de que si usted no cumple con el requerimiento establecido en este mismo numeral, pues entonces no pudiera hacerlo, porque fíjense cómo establece claramente este numeral 8, que en tanto se preserve el secreto de la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados, ¿no? Entonces, esta excepcionalidad, independientemente que te plantea una posible apertura para tú no solicitar consentimiento, no menos cierto es que guarda relación con los principios que vimos anteriormente que establece la misma ley, en este caso con el principio de seguridad de los datos, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Y finalmente, una excepción es cuando se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos no sean identificables. Entonces, en conclusión o como resultado de este análisis, de este artículo 27, de este análisis sucinto, lo que tenemos que asegurar es la disociación de la información de forma apropiada que impida que una persona sea identificada a partir de la correlación de diferentes datos que pudieran estar en diferentes fuentes y que, pues, por supuesto, un tercero puede identificar, bueno, mira, se trata de tal persona, ¿no? Entonces, aquí la clave está en disociar apropiadamente las informaciones de modo que no sea identificable la persona a la que le pertenece. No voy a adentrarme aquí, pero sí quiero resaltar que la ley 172.13 establece la acción de habeas data. Recuérdense que lo hablamos en el artículo 70 de la Constitución, cuando establece que toda persona tiene derecho a accionar en términos judiciales para todo el tema de acceso a su información que pudiera estar almacenada. El artículo o los artículos 18 y 19 hacen referencia a esas mismas acciones ya desde el punto de vista activo o desde el punto de vista pasivo, pero siempre haciendo referencia a la acción judicial que pudiera ser incoado, que pudiera ser impulsada. En el artículo 7.2 establece que archivos de datos personales relativos a las encuestas. ¿Por qué quise traer este elemento aquí? Porque en el ámbito de la investigación, pues la encuesta es una metodología bastante utilizada y es importante que tengamos presente este detalle, y es el siguiente. Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las encuestas de opinión, mediciones y estadísticas, trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o médicas y actividades análogas, y aquí viene la segunda parte, en la medida que los datos recogidos no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable. Vuelvo y repito que la clave de todo esto es, ok, necesito recoger datos personales, muy bien, tengo que hacerlo de una forma anonimizada, disociando, perdón, la información de forma apropiada que no permita la identificación de quién se trata por parte de un tercero, garantizando la seguridad de la información. Entonces, tomando en cuenta todos esos elementos, pues entonces vamos a decirlo de una manera, porque no todo es absoluto, reducimos en gran medida los riesgos que pudiéramos tener con el manejo de los datos personales y, por supuesto, guardamos o respetamos más bien las disposiciones contempladas en el ordenamiento jurídico de nuestro país en materia de datos personales, de protección integral de datos personales. En la parte de las sanciones, este artículo 84 plantea unas sanciones excepcionales y establece pues una multa de 10 a 50 salarios mínimos vigentes sin perjuicio de las reparaciones que procedan, ojo aquí, por los daños y perjuicios que haya sufrido la persona por causa de violación de su derecho a la privacidad conforme a las normas del derecho común. Y aquí se establece una serie de criterios para que puedan aplicar estas sanciones. Recuérdense, 10 a 50 salarios mínimos, pero también las reparaciones que procedan por los daños y perjuicios que pudieran ser causados a una persona en consecuencia o teniendo como causa, más bien, la violación de su derecho a la privacidad.
Por el tiempo que nos queda, voy a avanzar un poquito más rápido. Ya realmente estamos culminando porque, como les digo, quiero tener un tiempecito para intercambio. La ley número 4201, General de Salud, que ustedes saben ya que data del año 2001, que tiene 22 años y que probablemente sea importante realizar una revisión profunda de ese instrumento jurídico para identificar brechas o confirmar si existe o no la necesidad de actualizar, tomando en cuenta múltiples variables que se presentan en la actualidad, pues en su artículo 28 plantea que todas las personas tienen los siguientes derechos en relación a la salud. Volvemos al punto. Respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, y a no ser discriminada por razones de etnia, edad, religión, condición social, política, sexo, estado legal, situación económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales o cualquier otra. Cuando en cualquier texto legal se habla de condición social, ahí se incluyen muchísimas condiciones sociales que no necesariamente están mencionadas en blanco y negro en el mismo texto, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo, si volvemos a la pirámide de Kelsen, tenemos que la convención me habla del honor, derecho al honor, a la intimidad. La Constitución de igual manera me habla del derecho al honor, a la intimidad. Tengo una ley especial que es la 17203 de protección integral de datos, que me habla de protección integral de datos, perdón, pero lo relaciona, por supuesto, con la privacidad y con la intimidad. Y tenemos una ley general de salud que en términos jerárquicos dentro de las leyes adjetivas tiene un peso importante. También me conecta el respeto a la personalidad, a la dignidad humana y a la intimidad de todo ser humano. Por tanto, ojo, en materia de investigación tenemos que tener claridad en torno no solo a lo que establecen las pautas que vamos a ver ahora, sino también a lo que establece la legislación, nuestro marco jurídico nacional en esta materia. Quiero terminar simplemente pues mencionando aspectos relevantes de los establecidos en las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, que básicamente es un instrumento, es un insumo fundamental para la investigación, para los comités de ética y para todo lo vinculado con esta materia. Y en este sentido, pues solamente quiero resaltar 5 pautas. Es la pauta 4, que se relaciona con los posibles beneficios individuales y riesgos al participar en una investigación. Es bueno tener en cuenta que los investigadores tienen que fijar medidas para proteger la confidencialidad de los datos personales. Fíjense aquí, confidencialidad de datos personales. Principios de la ley 172-13, que me establece el secreto y me establece todo el tema de los datos personales. Entonces, necesariamente, aquí tenemos que hacer una interpretación integral tomando en cuenta lo que establecen estos diferentes instrumentos jurídicos. La pauta 10, que plantea modificaciones y dispensas al consentimiento informado. Aquí me conecto nuevamente con la ley 172-13, probablemente, ¿no? Cuando habla de las excepcionalidades del consentimiento. Aquí me habla de la prohibición de valerse de autoridad y el deber que se tiene de procuración de consentimiento informado, que independientemente de que hayan excepcionalidades, modificaciones, dispensas, tenemos que tener muy en cuenta no violentar estos principios, por decirlo de alguna manera, de utilizar, por ejemplo, nuestra autoridad para poder acceder a una información sin consentimiento y también quizás obviar ese deber que tenemos de procurar ese consentimiento informado, por supuesto, tomando en cuenta ciertas excepcionalidades. La pauta 11, que hace referencia a recolección, almacenamiento y uso de materiales biológicos y datos relacionados, que en su texto, pues en algún punto establece la importancia de la confidencialidad por parte de personas responsables de bancos de datos. Tenemos la pauta 12, que tiene que ver con recolección, almacenamiento y uso de datos en una investigación relacionada con la salud ante posibles robos, posibilidad de vinculación de los datos, y si la investigación se hace en un contexto reducido y no hacemos una adecuada disociación de información o una adecuada anonimización de la información, probablemente una persona que conozca el contexto de la investigación pudiera hacer una correlación entre datos
distintos y poder identificar a la persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Y finalmente tenemos la pauta 24 que tiene que ver con rendición pública de cuentas sobre la investigación relacionada con la salud. Y aquí quisiera destacar que cuando se comparten datos, sabemos que cuando se hacen investigaciones, los investigadores tienen que compartir los datos identificados, obtenidos, etcétera. Pero cuando se compartan esos datos, tener muy en cuenta el deber de respeto de privacidad y el consentimiento de los participantes que dieron a participar, valga la redundancia, en ese estudio y cómo los investigadores tienen esa responsabilidad de salvaguarda de esos datos, de cuidado de esos datos, de protección de esos datos y que al momento de presentar los resultados de esas investigaciones, tener sumo cuidado para no divulgar ninguna información privada o ningún dato que pueda comprometer la privacidad de cualquier persona que haya participado en el estudio. Así que con esto y con 10 minutos previos a la finalización de este Journal Club, de esta sesión, pues me gustaría pues abrir el espacio para escuchar opiniones, preguntas, comentarios, experiencias que hayan tenido, porque fíjense, la ley es un reflejo o es para decirlo en palabras llanas, la ley recoge disposiciones que pretenden responder a situaciones particulares que se dan en la sociedad y que generan problemas, ¿no? Muchas veces. Entonces, en ese sentido, la ley no necesariamente va al mismo ritmo o al mismo nivel de evolución que los procesos que se dan en el ámbito social. Entonces, muchas veces encontramos legislación de un tema en particular, como por ejemplo el caso de la protección integral de datos, que data del año 2013, que probablemente ya tiene algunas brechas de cosas que no ha considerado o que no consideró en su momento, porque cuando hacemos leyes, los juristas o los legisladores tienen que tener una visión amplia y futura de cosas que debe de proteger la ley por, ¿verdad?, el tiempo que deben de estar vigentes. Entonces, si hay casos particulares que ustedes le hayan llamado la atención, pues de verdad, este es el espacio. Con muchísimo gusto, Maciel, te cedo el micrófono para que dirijas pues esta parte de la sesión. Muchísimas gracias, licenciada Suero. Ciertamente que es un tema muy pertinente, sobre todo porque la formación en investigación, claro, siempre se acompaña de la formación bioética, pero tradicionalmente lo que se enseña es la parte como moral de la bioética y quizás no se aborda de una forma tan explícita también las implicaciones jurídicas, civiles, penales que tienen los temas vinculados a investigación, a bioética, protección de participantes y protección de datos personales. Así que nuevamente, gracias por esto, lo planteado y abrimos el espacio para preguntas. Por favor, siéntanse en toda libertad de abrir su micrófono. Pueden igualmente levantar la mano si lo prefieren o escribirlas vía el chat si se sienten más cómodos. Pero creo que este es un espacio que hay que aprovechar para también responder dudas, igual si tienen algún caso en particular que deseen pues traer a la mesa, estamos aquí. Sí, la doctora Melissa Flaquer ha levantado la mano. Adelante, tiene la palabra. Gracias. Un buen día, excelente la presentación. Sí me tocó un poquito lo que dijo al principio sobre cómo la inteligencia artificial podría identificar a las personas. Y yo lo que digo es como que no hay protección legal ahí, no hay forma. O sea, la, la inteligencia artificial en identificación de personas está tan avanzada. Yo personalmente, o sea, soy investigadora, estoy ahora haciendo un estudio, estoy literalmente esta semana en el proceso de redactar el consentimiento informado y el acuerdo de confidencialidad, o sea que me tocó anillo al dedo la presentación. Pero también mi papá es director de tecnología, computer scientist, y tiene más de mi edad en manejo de datos y seguridad. Y una vez estábamos hablando él y otra persona que también es muy vista a eso, y usted mencionó lo del IP, de que se puede identificar a alguien por el IP, que eso es súper fácil. Pero incluso yo estaba diciendo de que, yo vi un artículo que dice que aunque tú uses otro IP con una computadora de otra persona, después de cierto tiempo, por cómo tú usas el Internet, los algoritmos ya saben que eres tú y empiezan a ponerte marketing que es para ti.
y yo me quedé como que, ¿cómo tú te proteges legalmente de eso? O sea, a mí se me ocurre alguien que esté en protección de testigos, por ejemplo, y que alguien, otra persona, use de manera ilegal, o sea, ilícita, algoritmos para encontrarlo. O sea, tú literalmente tienes que vivir bajo de una piedra, Es correcto. porque Melissa, gracias por tu intervención, muy, muy interesante. Fíjense, yo creo que la inteligencia artificial nos trae a la mesa unos retos y unos desafíos importantísimos, porque aquí tenemos que dialogar desde el punto de vista técnico, los abogados y los informáticos, para poder entender la dinámica de la inteligencia artificial y cómo entonces eso se traduce en términos legales para fines de protección de derechos. Evidentemente, en nuestra región probablemente no hayan tantos avances como los hay en Europa. Sin embargo, todavía en Europa hay muchas interrogantes del cómo se haría. Sin embargo, hay algunos elementos que ya se han traído a colación, por ejemplo, el tema de cómo se configuran los datos, cómo se configuran las variables, cómo se configuran los algoritmos. Quien configura eso es un ser humano, ¿verdad? Y entonces la inteligencia artificial obedece a esas configuraciones. Entonces, ahí, honestamente, Melissa, mi opinión es que nos falta mucho por entender, nos falta mucho por dialogar de forma multisectorial para entender esta dinámica y poder traducirlo en términos legales, pero mientras ello ocurre, yo diría que dentro de lo que tenemos a nivel nacional, la propuesta es a ustedes, los investigadores, y yo hasta, bueno, me incluyo en cierta forma, es precisamente tener sumo cuidado con la elaboración de los consentimientos informados, el cómo se adquiere ese consentimiento, qué tanta información yo le cedo a la persona para que comprenda perfectamente en qué va a participar, cuáles son los datos que se van a requerir y cómo se van a utilizar los datos, y que esa fase del proceso no se haga de una forma mecánica ni rutinaria, como pudiera darse el caso, sino que se tome el tiempo necesario para poder aplicar ese consentimiento informado y demás. Y aquí traigo a colación, que quizás después lo podemos abordar en otro momento, es el cuidado que debemos de tener con pagar por recibir una información. Esa parte les prometo que debo de profundizar un poco más en términos de mirar cómo se interpreta en la legislación, porque pudiera pensarse y traerse quizás por los cabellos el hecho de que un investigador está pagando un incentivo a una persona que participe en un estudio y pudiera quizás pensarse hasta que te estoy comprando la información, etcétera. Me estoy yendo por las ramas y me estoy yendo a los extremos, pero siempre es bueno traer esos pensamientos cuando estamos en un espacio de conversación académica como es este, para tener los cuidados del lugar. Entonces, el llamado es ese, a tomarnos el tiempo suficiente con los consentimientos informados, porque tal como hemos visto en el contenido de esta legislación, que de forma sucinta lo hemos analizado, pues puede traer muchas consecuencias el hecho de que la información sea recolectada de forma inapropiada, que sea guardada de forma inapropiada y que se pueda poner en riesgo que lo que traería como consecuencia la identificación de ese tercero cuya información está en la base de datos. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Gracias, Melissa, por la intervención. Maciel. Sí, Hola. muchísimas gracias, licenciada Suero. Tenemos igualmente la mano de la doctora Florén y luego el doctor Edith Perestén también. Adelante. Ah, bueno, Melissa, perdón, no sé si respondió tu pregunta la licenciada o si tiene algún comentario Sí, sí. adicional, perdón, antes de seguir. Yo lo que quería darle el feedback de que obviamente, o sea, sí, pero dos cosas. Una, que yo considero que ya, bueno, hace tiempo, pero ahora más, todos tenemos que entrenarnos como que si uno tiene una compañía como el doctor Perestén, la doctora Mirich, o estamos en esta área de manera individual, que hay que entrenarnos en la seguridad de nuestros datos con alguien que sea un experto. O sea, mi papá me entrenó y me dijo, mira, los algoritmos a este punto, no importa lo que tú tengas, con 14 caracteres se hace muy difícil craquear tu password. Pero, y yo le doy seguimiento a eso, y ahora el número ha subido a 18, y la gente piensa, bueno, no, sí es muy complicado, pero yo
uso un password manager, o sea, un algoritmo que crea mis passwords. Y él me dice, ¿qué tan seguros son tus passwords? Porque lo guarda, está todo encriptado. Y eso es lo que la gente a veces no tiene cuenta, que pone algo como, su nombre y pone varias mayúsculas, pero eso si hay algo detrás de eso que pueda identificarte a ti o a personas con las que tú trabajas, eso es como que un deber de tu jefe, de decirte, mira, estas son las reglas. Cuando yo viví en Europa un tiempo y llegué a trabajar en un laboratorio, y la persona de informática que hizo mi password del correo, me dijo, mira, estas son las reglas de cómo debe ser el password. Es correcto, Y, Melissa, es o sea, correcto, es y correcto. también Excelente. lo otro es que en los algoritmos, lamentablemente, no todos sabemos, porque hay algoritmos que tú los puedes crear para que ellos se entrenen a ellos mismos y llega un momento que la persona que lo hizo inicialmente ya no lo entiende. Correcto, por eso Eh, decíamos del reto y el desafío que nos sí, presenta la sí, inteligencia un súper artificial, reto. porque bueno, ya eso es harina de otro costal, pero ya a nivel internacional se está hablando se están dando cursos de inteligencia artificial, ética, derecho, demás, que debemos de interesarnos por conocer un poquito más al respecto, dada la inminente presencia de la inteligencia artificial y las consecuencias que pudiera tener su buen o su mal uso. Así Adelante. es, muchísimas gracias. Vamos entonces con la doctora Floren y luego con el doctor Perestein. Y creo que ahí cerramos, que estamos algo pasados. Muchísimas gracias. Me pareció interesantísimo, la verdad, y como perfecto para lo que yo estoy haciendo, que es investigación en asuntos de bajar la mortalidad materno-neonatal. Tengo una duda. Primero es complicado. Todas esas leyes son complicadas, están cambiando. Y como dice la Melissa Flaquer, el asunto de la informática lo va modificando y es diario. La informática, todo eso cambia todos los días. Más para personas que son de la época pre todo esto. O sea, que no estoy acostumbrada a estas cosas electrónicas y la inteligencia artificial. Todo esto es chino para mí. O sea, que yo veo que necesitamos tener una persona profesional que nos ayude y nos revise todo lo que estamos haciendo y nos diga, sí, estamos bien, estamos protegiendo los derechos de las personas y estamos protegiendo la información. O sea que muchísimas gracias y esto le trae una dimensión diferente al trabajo que estoy haciendo. Muy agradecida por eso. La otra cosa es particularmente lo del consentimiento informado. Estoy viendo el consentimiento que da a menores. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio con niños, necesito consentimiento de la madre, ¿no? Es el consentimiento a menores. Y la otra cosa es que si es a vivos, o sea, que si el niño ha fallecido, no necesito consentimiento. ¿Eso es así? ¿Lo entendí bien o no? Porque una cosa muy importante que no se ha hecho, que debemos hacer, es la evaluación de los bebés fallecidos, que no está hecha, está hecha muy a grosso modo. Y un detalle muy importante de las circunstancias de la mortalidad de todos esos bebés, la mayoría de los bebés que fallecen en el país, que es en la primera semana de vida. Si no necesitamos consentimiento de la madre, una vez está el bebé fallecido, para poder investigar y seguir investigando qué fue lo que pasó. Porque sin esa investigación del bebé que falleció, es muy difícil que sepamos decir qué es lo que yo voy a hacer ahora, cuál es el próximo paso para que este bebé no fallezca de eso. Entonces, Gracias. esa es la pregunta, ¿cómo hago eso? Gracias, doctora Floren. Puntualmente le voy a responder. Inmediatamente un bebé fallece, pasa esa información a las estadísticas del centro asistencial donde ocurre el fallecimiento, ¿correcto? Entonces ya esto pasa a ser una información de orden público, dado que es una información que se maneja a nivel ya del hospital, intrahospitalaria, y para fines estadísticos. Si recuerdan un poquito, en la misma ley se establece dentro de las excepcionalidades, en el numeral 8, si mal no estoy, de ese artículo, se habla de que el tema del consentimiento puede ser una excepcionalidad cuando se trate de asuntos de investigaciones en salud, estadísticas, salud pública, siempre y cuando la información de la persona
no sea posible identificarla, ¿no? Siempre y cuando a través de esa información no sea posible identificar a la persona. Aquí yo no tengo la necesidad de identificar que es el bebé Juan Pérez, hijo de María y Pedro. Aquí yo identifico que es un bebé, un neonato de tanta edad, de tanto peso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ya eso no compromete los datos personales, y aún si los comprometiera, estaríamos adentrándonos en la excepcionalidad, tomando en cuenta el criterio que establece la medida que hay que tomar en cuenta para evitar el consentimiento. No sé si por ahí me doy a entender, doctora. Sí, perfecto. Otra pregunta Perfecto. es, Pero antes de cerrar con este punto, que es muy delicado, sí quiero resaltar, doctora, sí. que todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes tiene particularidades, porque desde el punto de vista jurídico se defiende y se cuida lo que es el interés superior del niño, que como término jurídico tiene muchísimas particularidades, es una sombrilla muy amplia, y cualquier daño que se le cause a un niño, niña o adolescente siempre va a ser visto a través del filtro del interés superior del niño. Entonces, usted que está trabajando con niños, niñas y adolescentes, mi recomendación es que se oriente, que se asesore bien, porque hay una diferencia entre, por ejemplo, un menor de edad o un adolescente de 16 años puede trabajar, por decir algo, pero cumpliendo ciertas particularidades. No puede hacer tal cosa o sí puede. Entonces, ese tipo de detalles es bueno que usted lo maneje porque trabaja con esa población. Maciel, son las 11:05 El y no doctor, sé si hay una tenemos intervención final. sí, tenemos al doctor Perestén como última intervención antes de cerrar la sesión. Adelante, doctor, le cedo la palabra. Bueno, buen día, Erika. Gracias por la presentación. Voy a ser bien breve. Disculpa que no prenda la cámara, pero estoy en un sitio que no tengo mucha señal. Por eso no puedo. Pero solamente decirte que yo no sé en qué tanto se está aplicando eso que tú acabas de decir a los comités de ética de investigación del país y a lo que es Conabios. Si tú no puedes ilustrar en cómo eso se está haciendo, y si no se está haciendo, hacer, qué sé yo, una recomendación de cómo podría ser la implementación. Gracias. Gracias, doctor Perestén, muy oportuna su inquietud. Yo le diría que para eso tenemos que tener un acercamiento con el CONABIOS para mirar cómo está funcionando ese tema a nivel nacional, qué tantos comités de ética institucionales tenemos a nivel nacional. Desconozco si existe algún tipo de directorio, algún tipo de levantamiento de los comités, si los comités de ética institucional tienen alguna obligación o algún tipo de requerimiento de parte del CONABIOS de reportarse o reportar lo que hacen o dejan de hacer, ¿no? Entonces yo creo que esto es una oportunidad para nosotros quizás acercarnos al CONABIOS, mirar cómo lo mira el CONABIOS y desde ese punto de vista aportar en función del interés del fortalecimiento, el robustecimiento del ejercicio de los comités de ética institucionales. Independientemente de que no se aplique o se aplique, yo sí quisiera dejar sobre la mesa que al ser disposiciones legales, a partir de la promulgación de cualquier ley, de acuerdo a lo que establece la misma ley, las leyes son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. Entonces, es importante mirar o sea, cómo se están manejando estos temas y si hay necesidad de quizás traerlos a colación, ver este punto de vista intersectorial de este tema, porque como dije antes, los comités de ética quizás se fijan mucho, bueno, en la Ley General de Salud, en estas pautas éticas, en el Código de Nuremberg, etcétera, ¿no? Que son fuentes de la ética importantes desde el punto de vista académico, pero también quizás mirándolo un poquito fuera de la caja desde el punto de vista legal, creo que eso puede robustecer el ejercicio y también evitar riesgos a futuro que pudieran ser evitados o que se evitan básicamente por el conocimiento de las disposiciones legales, porque como siempre decimos, un día es que pasan las cosas. Probablemente hasta ahora no hemos tenido ningún tema con ningún participante de un estudio, pero quizás
nos acercamos o incluimos a un participante en un estudio que sea inquieto, que quiera saber más, entonces tenemos nosotros como investigadores la responsabilidad de saber hasta qué punto esa persona tiene derecho de exigir algo y hasta qué punto yo tengo el deber de proporcionar esa información. Y no es sino con el conocimiento de las disposiciones legales que podemos quizás responder de una forma apropiada a ese tipo de requerimientos. Así que, como siempre, abierta, dispuesta, contenta de participar en estos espacios. No sé, Maciel, si hay alguna intervención final antes de cerrar. No, solo agradecer nuevamente a usted y a todos por su tiempo y por enriquecer esta discusión que ha sido bastante provecho y pues despedirlos formalmente. Nos vemos en la próxima edición del Journal Club en el mes de agosto y gracias Bueno, por acompañarnos. muchísimas gracias, Maciel, doctor Perestén, María Miri, un placer. Bye bye. Bye bye, Gracias gracias a todos. a todos, gracias.